Vamos a arrancar presentando al primer invitado de hoy. Él es Walter Gulasi, periodista bahiense, hace 37 años que trabajó 37 años en la nueva provincia y también es parte del equipo de Hora Pico por la Brújula en FM 91.3. Un periodista con un montón de experiencia que aparte acá en Bahía todo el mundo lo conoce, así que nos vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Todo muy bien. Faltó la torta de tu hermana, está el mate, todo. Se la llevó para la universidad la torta. No nos dejaron nada, chicos. Bueno, chicas, nada, agradecido por esta invitación, el lindo ambiente acá, muy lindo ambiente, y agradecido también a Leandro Reta que me convocó. Muchas gracias por estar acá. Sí, gracias por venir. Bueno, para empezar queríamos preguntarte cómo inició tu carrera periodística y de dónde nació tu interés por el periodismo. Empezó de muy jovencito, tenía gente muy amiga en la nueva provincia que manejaba el ámbito del deporte, fundamentalmente el ámbito del básquet, y me citaron en el año 85, que fue, digamos, una bisagra para el básquetbol argentino, porque arrancaba lo que fue, en definitiva, la Liga Nacional de Básquet. Sí, hay toda una historia con esto, porque la historia del básquet de Bahía, de la Argentina, era un torneo al año, claro, un campeonato argentino, donde los jugadores de nivel tenían ese roce una semanita en un lugar del país y nada más, y hubo mucha lucha para crear esta Liga Nacional, una liga federal, donde jueguen los clubes de todo el país, a partir de León Nasñube, que fue su creador, y alguien del diario, Enrique Nocen, que luchó muchísimo con el diario, con Revista Encestando, la vieja Revista Encestando, y bueno, me convoca al diario para empezar a hacer deporte y empezar a hacer básquet. Empecé haciendo planillas técnicas y demás, y de pronto me encuentro con un primer llamado para ir a hacer una cobertura a Esperanza, Santa Fe, de un partido que jugaba Pacífico con Almagro de Esperanza. Y ahí arranqué, digamos, todo un periplo de andar por todo el país cubriendo partidos de básquet con la Liga Nacional. Estuve unos años viajando por toda la Argentina, haciendo coberturas de partidos de básquet. Con el aditamento que trabajabas bajo presión, porque el partido terminaba tarde, el básquet se jugaba de noche, y tenías que andar corriendo para pasar el material. En ese momento no existía el celular, chicas, era complicado. Y todo el mundo esperando el cierre, viste, de página, los canillitas esperando el diario que salga a la calle lo antes posible, y vos realmente estabas bajo mucha presión porque a veces las líneas se cortaban. Tengo una anécdota, Olimpo, y cierro esta parte de mi relato con una final que juegan en el 86, un año después de yo haber entrado, la voy a cubrir para el diario, Olimpo Ferro, y Olimpo le gana a Ferro, era la serie final, la final de la Liga Nacional de Básquet, en la ciudad parada, Bahía Blanca. Claro. Y termina el partido como a las 12 de la noche. Yo voy a hacer la entrega del material, en un teléfono, tenía que pasar el material por un teléfono de la cantina de Ferro, y alguien me lo tomaba y escribía desde la redacción del diario. Aquí que cuando voy a hablar por teléfono, el teléfono no tenía tono. No. La desesperación que te agarra no te puedo explicar. Claro, esa adrenalina, pero mal, Claro, porque cierra y se imprime tempranísimo. Claro, a las 5 sale a la calle. No, esa época a la 1 estaba en la calle. A la 1 ya olvídate, estaba. Ponele ese día que era tan especial, Olimpo ganando una final contra Ferro. Era una serie de al mejor de 5 partidos. Claro, le manoteé uno allá, en Caballito, en el estadio de Todechar. Y te encontrás con que no podés pasar el material, esperándote todos en el diario. Claro. Bueno, por ahí miro, en la cantina estaba Gabriel Darraz, un jugador de Ferro muy notorio, y me acerqué y le pedí si me daba una mano. Claro. Y bueno, terminé pasando el material desde un departamento ahí, y la verdad que me salvó, siendo que Ferro había perdido, claro, así que nada. Bueno, ese fue respeto por el trabajo periodístico. Bueno, ese fue mi inicio, en el periodismo, digamos, cubriendo partidos de básquet en toda la Argentina. ¿Es lo tuyo, digamos, es lo que más te gusta del tema deportivo, digamos? El deporte me encanta, fundamentalmente el fútbol, el básquet era mi segunda actividad, digamos, pero siempre me gustó mucho el periodismo de profundidad, digamos. El deporte, si bien es un hecho cultural impresionante y que te ofrece aristas increíbles, yo siempre como que me daba la sensación de que yo tenía que involucrarme en otro tipo de cuestiones. No me gusta cuando se le dice al periodista que hace deporte que es deportivo. Periodismo es uno solo, porque de pronto te encontrás cubriendo un partido de fútbol y terminás cubriendo un hecho policial, por como pasó una vez en Mendoza, que un policía le pegó un tiro a un jugador de fútbol. Sí. Entonces, y ahí tenés que ser periodista que policial.
Periodismo es uno solo. Claro, sí, es verdad. Sí, tenés razón. Sí, Bueno, yo cuando empecé a trabajar en 8000, que justo hoy salió algo sobre vos en 8000. No lo vi, toda gente amiga, Belén sí, Escudero, Belén, sí. Uriarte. Bueno, Belén escribió un bloquecito hablando un poquito de vos y cuando fueron con el Mundial de Sudáfrica, con Santiago. Claro. Y nada, bueno, para presentar una cosa que va a pasar en 8000, que si no lo leyeron, vayan a leerlo también. Tiramos el chivo. No, pero bueno, estaba pensando justamente en esto de que yo trabajo en periodismo hace muy poquito y tenés que saber de todas las cuestiones cuando haces periodismo. Entonces, como que bueno, me tuve que ir internalizando en cosas que las que no tenía nada de idea. El tema, Julieta, es a ver, por las cuestiones económicas, hoy los medios contratan a periodistas generalistas que pueden hacer cualquier cosa sobre todo. Claro. No está del todo bien, porque es diferente si vos de pronto tenés que un periodista afiatado en economía tener a ese para que escriba o te dé una información más veraz, más profunda. Claro. Lo mismo que un periodista muy avesado en judiciales y policiales y demás, o alguien que sabe de deportes, mucho de boxeo y no mandar a cualquiera. El tema es que tenemos que estar informados un poco de todo, sí, y tenemos que tener un plus en alguna cuestión en especial. Ese tiene que ser nuestro plus. El tema es que hay mucho chanta que habla con una superficialidad muy grande en algunas cuestiones y parece que sabes de todo, y la verdad que hay que dejar a quienes saben más que uno. No, tal cual, por eso no también... Se puede abarcar todo además. No se puede, no, pero aparte también está bueno en ese sentido justamente traer a la gente que sabe sobre un determinado tema. Bueno, en este caso el periodismo, te trajimos un periodista, pero cualquier caso, o sea, por ejemplo, hicimos programas especiales, por ejemplo, sobre los femicidios que han sucedido en Bahía últimamente, trajimos gente de la Clínica Jurídica de Género, de acá de Bahía, o sea, porque también hay cosas que nos exceden y que es necesario que las hable un profesional. Sí, yo creo que nosotros, por nuestra actividad, tenemos ese plus de estar permanentemente con ese dron informándonos absolutamente de todos. Pasamos de la Franja de Gaza de pronto a lo que sucede con Donald Trump en Estados Unidos y de pronto bajamos a la Argentina con un hecho que tiene que ver con el ámbito de discapacidad y todo el desastre que hicieron. Bueno, estamos permanentemente, como que viste, tocamos. El tema es, cuando nos ponemos a hablar de algo, tratar de interiorizarnos de la mayor manera posible como para poder tener fundamento. Lo mismo cuando hacemos una entrevista a alguien, a ese personaje conocerlo en profundidad, releerlo, ver digamos hasta sus pequeñas cuestiones como para poder ser parte de una entrevista y hacer una repregunta y no quedar solamente ahí colgado con cosas que vos no tenés la menor idea. Tal cual, porque si no se vuelve todo muy superficial y no, yo creo que la gente se da cuenta. Sí. Yo, en general, digo, a veces la gente se deja subestimar bastante también. Sí, pensaba también que está muy de moda ser opinólogos. Como que opinamos de todo, más en Argentina, más en la política, como que todos opinamos de todo. Y me incluyo en ese todo, porque yo también. Es verdad. Yo también. Pero es verdad, tenemos que sentarnos y a ver en qué vamos a especializarnos o qué queremos incluir más. A veces cometemos ese error de plantearnos esa situación de opinólogos. Me parece que es una situación o una sensación cuando te angustia un hecho en sí mismo y vos encontrás que tiene patas de pronto que uno puede, no sé, ayudar a que de pronto se puedan llegar a elaborar como para que la mesa esté bien firme. Hablo desde la inseguridad, desde la economía, desde la política, pero el tema de ser opinólogo llega un momento que podés derrapar. Claro. Y ahí es cuando tenés que echar mano al que realmente tiene todos los fundamentos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho tener, un panelista de economía, uno de psicología, gente que de pronto sobre distintos temas te da el salto de calidad, que vos no lo tenés porque no sos un especialista. Sí, tal cual. Totalmente. ¿Y cómo dirías que se encuentra actualmente la situación del periodismo en Argentina? Y yo estoy bastante renegado con el periodismo, porque hemos llegado a una etapa donde hay más operadores que periodistas. Claro, sí, es un problema. Y especialmente en el ámbito político, ¿no? En el ámbito del periodismo político, que también lo ves en el periodismo del deportivo, en distintas cuestiones. Pero yo creo que hemos caído en una situación de operaciones permanentes donde el lector o el oyente tiene que estar decodificando permanentemente si este tipo o esta tipa me está diciendo la verdad o me está operando. Y la verdad,
fundamentalmente en el periodismo de la gran ciudad o porteño, de los grandes medios porteños. Sí, pero hay muy de la tele también en un punto. Yo tengo mi ideología, claramente. No me gusta todo lo que ha hecho el multimedio Clarín en los últimos años, de operaciones permanentes y algunas totalmente inconsistentes, donde la gente espero que se dé cuenta. Pero tampoco me gusta la otra pata, la que está enfrente, donde pareciera que todo lo que se hace está bien y hay cuestiones que no hay autocrítica o no hay un análisis profundo de las cosas que se han hecho mal. Estamos en medio de esa... A ver, también la grieta nosotros ha hecho mucho para que exista y para generarla. Te llevo a una cosa muy simple y en este caso al deporte. Acá hubo una historia con el tema del fútbol entre bilardistas y menotistas. Eran dos formas diferentes de ver la vida y el fútbol. Pero la verdad que no eran tan diferentes en muchas cosas. Y se armó una especie de rebusque o de grieta entre el propio periodismo. Me recuerdo por un lado Víctor Hugo Morales y por otro lado el grupo Clarín con Pagani, Juan de Biase y otros periodistas. Donde unos defendían a ultranza a Menotti y otros defendían a ultranza a Carlos Bilardo. Ahora, a los estilos, a las formas de vida... Y terminaban haciendo un desastre. Y yo digo, los dos fueron campeones del mundo. Los dos nos ofrecieron cuestiones muy positivas para la historia del fútbol argentino. Y la idea era destrozar al otro. Y me parecía realmente algo totalmente un desquicio, ¿no? Bueno, en la política totalmente. A veces pasa también. Sí, porque todo lo otro está mal y todo lo mío está bien. Tampoco es así. Es que en realidad yo creo que la política en general no es así. Y entonces el periodismo que político tampoco debería reflejar eso. O sea, creo que hay mucho de esto que vos decías de operación, hay mucho de esta idea de querer expresar una idea política, pero sin que se note que estamos expresando una idea política. A mí me molesta, me molesta un montón, porque de última también se puede hacer un periodismo en el que digas, bueno, sí, esta es mi idea política y lo voy a poner sobre la mesa. Está bien, a mí lo que me parece es que ninguna de esas dos cosas tiene que sesgar lo que vos hacés cuando estás dando información. Porque cuando estás dando información, estás dando información. ¿Viste el punto exacto? Si vos te remitís a muchos títulos de la tapa de Clarín, por ejemplo, el pero. O sea, hicieron esto, parece una gran noticia, pero... Y ahí viene el hachazo, generalmente a la parte que Clarín no le interesa, digamos, destacar, sino todo lo contrario. Claro, sí. Entonces, ese pero después de la coma te está marcando una forma de operar, de manipular. Como también te puedo decir desde el otro lado, cuando uno ve de pronto C5N, ciertos personajes que antes estaban en la otra vereda y que ahora parecen kirchneristas, o sea, eran lo más anti, o sea, yo digo, ¿cómo este tipo se dio un trompo? Medio. Bueno, nada. Y después la política, me parece que hoy estamos naturalizando cosas, los habitantes de este país, que son totalmente, no sé, desquiciantes para mi punto de vista, porque si alguien te dice... si alguien te dice, por ejemplo, en julio o en septiembre, que tal tipo fue el mayor fugador de divisas de la historia de la Argentina como ministro de Economía, y que hubo una mujer que ponía bombas en jardín de infantes, y a los 2 meses o 3 ya los tiene, porque ganó las elecciones, dentro de su gobierno como ministro de Economía y como ministra de Seguridad. Entonces, y nosotros lo naturalizamos. Tal cual. Y cuando digo nosotros, somos los periodistas también, porque cuando le van a hacer nota a esta gente, no les preguntan sobre eso. Usted dijo tal cosa, pero claro, ¿cómo puede darse? No existe esa pregunta. No. Pasó de largo. Bueno, a mí me pasa, no sé qué opinás vos de esto como periodista ya que tiene muchos años de experiencia, pero a veces cuando uno no está de acuerdo con lo que están diciendo los invitados, la idea no es atacar, ¿no? Es justamente generar una conversación. A veces es difícil porque hay posiciones encontradas, pero tampoco se puede hacer un periodismo en el que dejemos pasar cualquier cosa y no marquemos, como vos estás diciendo esto, bueno, pero ¿qué pasó? Hace 2 meses estábamos hablando de esto y hoy estamos diciendo esto otro. Para mí, un periodismo realmente respetuoso de su profesión, un periodista respetuoso de su profesión, creo que debería también poner sobre la mesa ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Incluso cuando no, o cuando incluso digo, no estando de acuerdo por ahí con alguna cuestión, por ahí uno es más fácil criticar, ¿no? Que estar de acuerdo. Pero digo, en ambos casos, incluso cuando tenés que decir algo que no te gusta. Claro, seguro.
Keren, que justo querías decir. Perdón. No, sí, está bien. Lo que iba a decir que creo que es lo que quiere la mayor parte de las personas, ¿no? Ahora, lo que se está buscando mucho en redes sociales, como, bueno, ¿y por qué no se le pregunta esto en la cara? ¿Por qué no dan explicaciones de esto? ¿O por qué el periodista no pregunta esto? Si después lo dice cuando no está enfrente y si después hace un programa con la cámara apagada. Claro. Y porque también los protagonistas van a periodistas funcionales, o sea, viste, es como claro, que sí. nada. Y bueno, hubo de hecho alguno quedó, como Jonathan Viale, quedó muy escrachado con una situación donde, viste, preguntame esto, no me preguntes de aquello, cosas así, viste, un disparate claro, a la altura, viste. Entonces, sobre toda esta situación del periodismo a mí me envuelve algo frustrante. Llegar a esta altura de mi vida absorbiendo esto, que realmente para mí es una degradación absoluta del periodismo, que la gente también lo compre, porque estos tipos siguen ahí instalados y ganando muy bien. Entonces, viste, es como que tengo una situación encontrada. Sí, y el tema de las redes sociales que decías vos también, porque ahora las redes sociales, nos llevan a consumir. Han modificado. Nos llevan a consumir ciertas cosas y eso también totalmente, cambia el enfoque con lo que algunos periodistas están trabajando para poder insertarse en ese mundo y para mí es un poco peligroso eso también. Sí, y también, chicas, algo que me parece que para el periodista es muy importante. No podés desligar al periodista de la persona durante las 24 horas del día. Si vos sos periodista y de pronto trazás un análisis serio o querés hacerlo, y después salís en redes tirando cualquiera. No, sí, claro. Donde decís, pero este es el que habla en la televisión, en la radio, y aparece de pronto puteando a un referí o insultando a la madre de cualquier cosa, y ha pasado. Pues decís, esa disociación creo que también menoscaba la profesión que tendría que dignificarla a través de otro tipo de actitudes. Y algo que dijiste vos recién, Julieta, recuerdo, por ejemplo, el fenómeno cuando surge Caiga quien caiga, donde hacían un periodismo, digamos, que al principio sorprendía y agradaba, y que después parecía como que estaba rayano a ciertos límites de tomarle el pelo al otro. O sea, si vos tenés a Videla enfrente, ya muerto, para algunos por fortuna, quizás para mí también, si tenés argumentos sólidos como periodista, no necesitas tomarle el pelo. Seguramente con una pregunta lo vas a dejar mucho más desmantelado, desairado, que si le tomás el pelo o lo ridiculizás. Me parece que por ahí no va la cosa, si querés hacer periodismo. Sí, completamente. Sí. Pensando en esto de que muchas veces se dice, o en las personas, ya un periodista dice algo en el programa y después en redes publica cualquier cosa y se desliga como de... Si fueran dos personas distintas. Claro, como si fueran dos personas distintas. Me pareció interesante un análisis que hizo Martín Coan sobre esto, de que muchas veces nos disociamos de que las redes sociales también están nuestro nombre y también somos nosotros, y que uno mismo no iría en la calle o poniéndolo, qué sé yo, opinando de la universidad o de cualquier cosa en la vida cotidiana, no lo diría. Entonces, ¿por qué lo publicamos y por qué nos exponemos de tal manera innecesaria que nosotros mismos no nos da la cara para decirlo en persona o nos da la cara para sostener ese argumento? No deja de ser una fuente de expresión, las redes sociales, de hecho lo son, y me parece que el periodismo expresa básicamente permanentemente, y creo que tiene que haber una coherencia en toda esa línea de expresión que tiene. No puedes decir hoy, por ejemplo, sobre un protagonista en particular, trazarle un perfil y después en las redes el perfil que sea totalmente opuesto, diferente. Bueno, pero ayer vos dijiste esto y ahora estás diciendo esto otro. Claro. O sea, y yo lo que noto es que no, eso no se paga. O sea, antes se pagaba de la manera más cruel. Ese tipo lo dejaban de seguir automáticamente. Claro. O perdía prestigio. O perdía audiencia. O perdía y ahora parece que lugar de trabajo. Ahora parece que nada, ¿viste? Parece que o sea, no pasa. Mira, pasó con un periodista de Crónica que había incurrido en una estafa o algo así. Y la verdad que quedó muy expuesto. Y ahora lo veo en otro medio como si nada, o sea, charlando, hablando, dirigiendo un programa, no pasó nada. Pareciera como que no tenemos memoria en ciertos momentos de las cosas que pasan, cada vez menos, cada vez más a corto plazo. También creo que hay una cierta estrategia de bombardear a la gente con noticias todo el tiempo, con cosas muy, muy terribles todo el tiempo, que claro, te quitan capacidad de reacción, ¿no? Entonces como que de repente, sí, claro, me indigna esto, o pienso que esto está mal, o pienso que...
Pero claro, de repente son tantas las cosas que puede pasar dos cosas. Que directamente ya no te genere nada, una noticia terrible. Es cierto. O que dejes de escuchar noticias Claro. y digas, bueno, yo acá apago el tele o apago el streaming o cierro la compu y no leo más nada. Y las dos cosas me parecen terribles. Son dantescas. A ver, las cuestiones humanas son las que siempre, de alguna manera, el periodismo debería tomar nota. Porque si vos decís, se cayó un avión y murieron 300 personas, a mí me va a generar lo mismo 300 que me digas 250 o 400. O sea, me va a generar la misma sensación. Che, se cayó un avión, mira, murieron 400 personas. Ahora, si vos me identificás a una de esas personas y me contás la historia de una de las personas, seguramente me va a conmover muchísimo más la historia, la situación, el hecho, la tragedia. Algo en periodismo no estamos haciendo debidamente bien como para captar, digamos, la mirada fundamentalmente de los jóvenes. Sí. Los jóvenes, esta situación también de cuestiones demasiado rápidas, ligeras, de contenidos que tienen que ser muy cortos, muy así virulentos para llamarnos la atención. Y fáciles de entender y así como sin claro, profundidad. Y vos fíjate que quizás uno de los mejores periodistas de la historia haya sido García Márquez y uno no se tendría a decir, che, qué largo escribe García Márquez o qué o Tomás Eloy Martínez, por ejemplo. Sí. Nada, me parece que falta profundidad, que vivimos muy apurados, que solamente nos quedamos con un título. Ahora, y aparte de otra cosa, mira, yo cuando daba periodismo, lo primero que te hinchan las bolainas es con el tema de la pirámide invertida, ¿viste? La pirámide invertida. Y yo digo, eso ya fue, no sea, cuando vos empezás con la pirámide, la partecita de arriba ya empezás a degradarte y ya dejaste de ver porque ya no te interesó, si perdió consistencia, fuerza. Bueno, armate 25 pirámides invertidas y la última al revés, donde a vos te deje esa sensación de querer seguir leyendo, de algo más. Me parece que está faltando también ese rigor del periodista escrito, que da vuelo, que usa, que busca en un vocabulario, en un adjetivo, en un verbo algo diferente, que te atraviese. Me parece que está faltando, por eso es un poquito nostálgico de otra época, ¿no? Del diario escrito y demás. Claro. Pero bueno, nada, me parece que por ahí... Pero es interesante lo que remarcás porque se destaca muy poco hoy un periodista desde la escritura. Generalmente se recomienda un boca a boca, bueno, si sale en algún stream o si opina de tal manera. Sí, últimamente por ahí político. parece que pesa más la cantidad de seguidores que uno puede tener o bueno, qué tan conocido sos en un cierto medio que la calidad de lo que haces a veces. Y a veces también el tema del vocabulario, o sea, yo a veces se me escapa una puteada, como ahora. Sí. Pero si yo recurro permanentemente a eso para generar algo en el otro, me está faltando contenido. Claro. Sí, totalmente. Algo me está pasando y tengo que hacerme autocrítica sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Me parece. Me parece que va por ahí la cosa. Totalmente. Bueno, Walter, la verdad es que muy contentas, teníamos un montón de preguntas más, pero nos fuimos hablando de periodismo. Fuimos. Y en realidad me parece que está bueno porque era en realidad un poco a lo que queríamos llegar, ¿no? Es como que nosotras generalmente vamos profundizando de a poco hasta llegar al tema, pero es como que el tema surgió y creo que toda esta cuestión sobre las problemáticas actuales del periodismo, sobre cómo creemos que debería cambiar el periodismo para mejor y demás, son el tema principal del que queríamos hablar hoy y creo que eso fue una charla esto, no fue una entrevista, fue una charla con ustedes, fue una charla entre los tres, así que eso me encantó, literalmente. Muchas gracias por gracias a ustedes, un gustazo. Tiempo.